Clase 2.6. Aplicaciones de cantidades directamente proporcionales. En el Analiza nos preguntan cómo se puede empacar un paquete de 300 hojas de papel bond sin contarlas una a una. Utiliza la estrategia y la información de María y Antonio. Vemos que aquí tenemos a María y María ha descubierto que el peso de las páginas de papel bond es directamente proporcional a la cantidad de hojas. Es decir, el peso y la cantidad de hojas están relacionadas directamente proporcional. Entonces ella dice que puede resolver utilizando el peso de un paquete de 10 hojas. Y aquí vemos en la tabla que 10 hojas ya calculó que pesa 40 gramos. Entonces, utilizando la proporción directa o que estas cantidades son directamente proporcional, habría que encontrar el peso para el caso de 300 hojas de papel bond. Ella lo está haciendo en base al peso. Se puede empaquetar en base al peso. Por ejemplo, vender paquetes de 500 gramos, etc. Ahora, Antonio dice que la altura es directamente proporcional a la cantidad de hojas. Eso es lo que ha descubierto él. Entonces él dice de que lo puede resolver utilizando la altura de un paquete de 100 hojas. Entonces vemos que un paquete de 100 hojas, es decir, al poner juntas 100 hojas, eso genera una altura de 1 centímetro. Entonces Antonio va por la vía de crear estos paquetes de páginas de papel bond mediante su altura. Podríamos decir un paquete que tenga, por ejemplo, 5 centímetros de altura, etcétera. Y vemos que las cantidades que tenemos que encontrar es la misma para 300 páginas de papel bond en ambos casos. Entonces vamos a resolver esto. Hay que analizar por separado, en primer lugar para María y luego para Antonio. Entonces para María vemos que aquí está la tabla. Entonces vemos que si tenemos 10 hojas de papel bond pesan 40. Entonces esto me da a mí una idea de que yo puedo encontrar el peso de una hoja de papel bond. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues este peso total que acumularon las 10 hojas, hacer una división entre ellas. Por ejemplo, 40 gramos, que es lo que pesan las 10 hojas, los vamos a dividir entre el total de hojas que han sido pesadas, que son 10. Al dividir 40 entre 10, revisando la tabla del 10, vemos que el resultado es 4. Es decir, que cada hoja de papel bond pesa 4 gramos. Entonces ahora lo que podemos hacer es pues multiplicar las 300 hojas por esos 4 gramos y así vamos a saber cuánto van a pesar las 300 hojas. Es como si, por ejemplo, yo les dijera, bueno, sabemos que un vehículo pesa 1000 libras, entonces ¿cuánto van a pesar dos vehículos? 2000 libras. Entonces, y eso se puede calcular por una multiplicación. Ahora 300 por 4, veamos, 4 por 0 es 0, 4 por 0 es 0 y 4 por 3 es 12. Entonces me da un total de 1200 gramos. Por lo tanto, A tiene que valer 1200 gramos. Y de esta forma ya hemos dado la solución de cómo empaquetar 300 hojas respecto a su peso. Entonces tendríamos que pesar una cantidad de hojas y cuando obtengamos el peso de 1200 gramos porque ya tenemos 300 páginas y ya las podemos empaquetar. Esto sería para el caso de María. Ahora vamos a estudiar el caso de Antonio. Antonio está trabajando con las alturas de estas hojas de páginas de papel bond. Entonces, como vemos que son cantidades directamente proporcionales, podemos visualizar y recordar de que si de una cantidad pasamos a otra, se hace pues multiplicando en este caso, y habría que pensar por qué cantidad se multiplicó este 100 para pasar a 300, y es por un 3. Entonces, de tal manera que lo mismo tiene que suceder con la altura, que para pasar de este 1 hay que multiplicar por 3 para encontrar el valor de b. Entonces 1 por 3 es 3, de tal manera que aquí obtenemos que b es igual a 3. Entonces, vea, 1 por 3 es igual a 3. De igual manera, yo pude haber hecho ese mismo análisis acá y era igual válido, por si ustedes lo pensaron de esa forma. Lo único que aquí podría costar un tanto descubrir por qué número se han multiplicado al 10 para que nos dé 300. Es por un 30. Entonces si vemos que multiplicamos 40 por 30, obtenemos lo mismo, 1200. Se podía
hacer el caso de María de ambas formas. En cambio el caso de Antonio sí, no se podría hacer de otra forma más que aplicando esta característica que cumplen dos cantidades que son directamente proporcionales, como recordamos según las clases anteriores. Veamos el comprende. Se puede preparar la cantidad aproximada de papel utilizando lo siguiente. 1. El peso, porque es directamente proporcional al número de hojas. O 2. La altura, porque también es directamente proporcional al número de hojas. Así no es necesario contar todas las hojas. Entonces, esto nos ahorra mucho tiempo con hacer cálculos matemáticos. Aquí vemos la importancia de la matemática porque contar 300 hojas me puede llevar quizás 5 minutos o más. En cambio, con una fórmula, pues yo ya sé este procedimiento, lo calculo y pues de forma más rápida, en menos de 5 minutos, podría ya empaquetar 300 hojas de papel bond. En el caso del resuelve tenemos el primer ejercicio que dice que al pesar 15 tuercas del mismo tipo se obtiene como resultado 32 gramos. Entonces, ¿cómo se pueden preparar 120 tuercas sin contarlas una a una? Aquí vamos por el peso. Entonces, en este caso podríamos encontrar el peso de una tuerca, así como hicimos para María, el peso de una página, pero nos vamos a encontrar en el inconveniente de que 32 entre 15 no es un resultado exacto. Entonces lo ideal sería aplicar en este caso una característica de las cantidades directamente proporcionales. Pensar por qué número se ha multiplicado este 15 para que nos dé 120. Y aquí el Kuzuko pues nos da una pista que para encontrar eso es de pensar cuántas veces cabe 15 en 120. Podemos hacer una división 120 entre 15 y así vamos a saber el número por el cual se multiplicó 15 para que nos dé 120. Por ese mismo número se tendría que multiplicar 32 para encontrar el valor de A. Y el número 2 pues es un ejercicio que tiene que ver con la altura. Entonces para este caso yo recomiendo que se trabaje los dos ejercicios. Y aquí está la información. Como la es directamente proporcional, entonces pues aplicamos procedimientos similares a los vistos en el solución.